Queridos amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Alejandro Bontemps. Él fue uno de los hombres más cercanos al rey Luis XIV de Francia, pero no solo fue uno de sus sirvientes más leales, sino que sería uno de sus mejores amigos y uno de sus mayores confidentes, siendo conocedor de todos los secretos del monarca. Esta biografía es realizada por petición de Yanira. Alejandro Bontemps nació el 9 de junio de 1626 en la ciudad de París, en Francia. Fue hijo de Jean-Baptiste Bontemps y de la esposa de este, Marguerite Leroy. Su padre era primer cirujano del rey Luis XIII de Francia y posteriormente llegaría a ser su primera ayuda de cámara. Por esta razón, la familia tendría relación cercana con la familia real francesa. Incluso el padrino de Alejandro fue el duque de Vendôme, César de Borbón, que era hijo ilegítimo del rey Enrique IV de Francia, mientras que su madrina sería la hija de dicho duque, Isabel de Borbón. En el año 1642, Alejandro fue nombrado como abad comendatario de la abadía de Notre-Dame de Vernou, ocupándose de administrar dicha abadía, además de intentar revivirla, ya que dicho lugar santo había sido fundado por el rey Luis IX de Francia en el siglo XIII y estaba de capa caída, siendo un lugar bastante afectado por el paso del tiempo y por la falta de clérigos. En el año 1652, su padre se retiró de sus funciones dentro de la corte francesa, cediendo su puesto como primer ayudante de cámara del rey a Alejandro, quien empezaría a servir directamente al rey Luis XIV de Francia. Alejandro tenía 26 años de edad cuando empezó a servir al rey Luis XIV. Había una diferencia de edad entre ellos de 12 años, sirviéndose a un monarca que se encontraba en plena adolescencia. Pese a ser un tanto mayor que su señor, entre ambos surgió enseguida una buena amistad y Bontemps llegaría a estar muy unido al rey, llegando a mostrar una gran lealtad hacia el gobernante en todo momento. Se sabe que Luis XIV confiaba mucho en Alejandro, tanto que le confiaba mucho de sus secretos, además de pedirle consejo sobre su vida personal, convirtiéndose en una figura muy importante y esencial para el monarca. Bontemps velaría en todo momento porque su señor tuviese sus necesidades cubiertas. Incluso dormía en las propias estancias del monarca para servirle en cualquier momento del día o de la noche, siempre que su señor lo necesitase. Alejandro sería descrito por sus contemporáneos como un hombre áspero y brusco en modales, teniendo como único propósito en la vida el servir a su señor, pero también sería visto en la corte como un hombre respetuoso que cumplía a la perfección con el protocolo y que era amable con las personas a las que tenía afecto. Bontemps no solo se dedicó a servir en cuerpo y alma a Luis XIV, también se sabe que llegó a ser bastante activo dentro de la corte francesa, llegando incluso a participar en algunos ballets, bailes y obras teatrales, tal vez con la intención de animar a su señor, ya que Luis XIV sentía pasión por dichas diversiones. En el año 1665 falleció el intendente de Versalles, Jérôme Blouin, tras sufrir un accidente de carruaje, así que dicho puesto sería concedido a Bontemps, convirtiéndose en intendente tanto del Palacio de Versalles como del Castillo de Marly, el cual era el preferido de Luis XIV para pasar sus estancias vacacionales. Con su nueva posición, Alejandro empezó a moverse por Versalles como si fuese el amo y señor del lugar, controlando de cerca todo lo relacionado con la nobleza, el servicio y la vida del monarca.
Incluso se ocuparía de ciertos asuntos un tanto turbios, como por ejemplo el mantener oculta en un convento francés a la supuesta hija mulata que habían tenido los monarcas, la cual se dice que era una hija ilegítima que había tenido la reina María Teresa de Austria con su criado pigmeo, ocupándose Brantôme de llevar hasta dicho convento el dinero que se le entregaba a las monjas para el cuidado de esta niña. Ante su nueva posición como intendente, Alejandro recibió sus propios aposentos en Versalles y mejoró su posición dentro de la corte. Por esta razón, se decidió que era hora de buscarle una esposa, casándose así con Claudia Margarita Vaux, que era hija de uno de los consejeros privados del monarca. Aquella boda se celebró el 6 de marzo de 1667 y para entonces Alejandro tenía 40 años de edad. De este matrimonio nacieron 4 hijos. En el año 1668 nació Margarita, que se llegaría a casar con un miembro de la corte francesa. En el año 1669 nació Luis Alejandro, quien seguiría los pasos de su padre y se convertiría en el primer ayudante de cámara del rey. En el año 1672 nació Ana Claudia, pero esta falleció durante la adolescencia, y en el año 1674 nació Claudio Nicolás Alejandro, quien también serviría al monarca como primer ayudante del guardarropa del rey. Su esposa, Claudia Margarita, falleció al alumbrar al 4.º hijo de la pareja, así que Brantôme se casaría poco después y en secreto con su cuñada, que era la hermana de su fallecida esposa, una mujer llamada Juana Vaux, a la cual apodaron como la Maintenon de Brantôme, haciendo alusión a la segunda esposa del rey Luis XIV de Francia. Las descendientes femeninas de Brantôme acabarían contrayendo buenos casamientos, casándose con reputados banqueros o con importantes miembros de la corte francesa. Incluso una de sus descendientes se casaría con uno de los hijos ilegítimos del príncipe Luis Francisco II de Borbón-Conti. En el año 1673 falleció el conde Eugenio Mauricio de Saboya-Carignano, que era coronel de la Guardia Suiza que estaba al servicio de Luis XIV y que se encargaba de proteger al rey. Ante tal fallecimiento, Brantôme sería nombrado como secretario general de la Guardia Suiza, un puesto que le permitió el poder controlar a la Guardia de Versalles, a la cual ordenaba que vigilase o incluso espiase a la nobleza y a los miembros del servicio, algo que le permitiría a Alejandro el poder estar al tanto de todo lo que ocurría en lo más profundo de Versalles, para así mantener informado a Luis XIV de todo lo que iba pasando dentro de su corte. Brantôme estuvo muy presente en la vida de su señor el rey y era sabedor de cuántas mujeres pasaban por los aposentos del gobernante, pero siempre fue un hombre muy discreto con la vida privada y amorosa del monarca. Fue tal la confianza que tenía depositada el rey sobre él, que sería el propio Brantôme quien organizó la boda secreta de Luis XIV con su segunda esposa, Madame Maintenon, siendo este un casamiento morganático que sería mantenido en secreto por algún tiempo. El 13 de enero de 1701, Alejandro sufrió de una apoplejía que le dejaría postrado en una cama y que ocasionaría que acabase falleciendo 4 días después, muriendo así a los 74 años de edad. Su muerte sería muy sentida por Luis XIV, ya que no solo perdía a uno de sus sirvientes más discretos y leales, sino a uno de sus mejores amigos y a su confidente. Alejandro fue uno de los hombres más poderosos de Versalles, siendo prácticamente el dueño y señor del palacio, ya que fue quien controlaba y administraba todo, teniendo así toda la corte bajo su poder. Este hombre entabló una gran amistad con el rey Sol y llegó a ser su mayor confidente, siendo Brantôme conocedor de todos los secretos del monarca,
algo que le convierte en un personaje bastante interesante, pero por desgracia se llevaría todos aquellos secretos a la tumba. Él dominó por completo la corte francesa y gracias a la red de espías que desplegó por Versalles, fue conocedor antes que nadie de todos los rumores, las tramas palaciegas y los amoríos que iban surgiendo en palacio, convirtiéndose así en el principal informante y en la mano derecha de Luis XIV. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Alejandro Bontemps. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Yanira también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros sirvientes que llegan a ser muy poderosos en sus respectivas cortes. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Nicole Vargas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.